Esa vieja debe tener una fortuna guardada, ¿no crees? Solo esta casa, si la vendemos, nos sacamos unos 6 millones de pesos. Metemos a mi suegra en un asilo barato, le quitamos todo lo que tiene y nos olvidamos de los problemas de dinero para siempre. La conversación que flotaba desde el primer piso me golpeó como una ráfaga de aire helado. Bajé los escalones con el sigilo de un fantasma, el corazón martillándome en el pecho, y me asomé por el resquicio de la puerta. Lo que vi me robó el aliento. Ahí estaba Mateo, mi único hijo, conspirando con su esposa Isabel y los padres de ella. Juntos, planeaban despojarme de todo, a mí, su propia madre. Seguro que podemos exprimirle más, dijo la voz áspera de Eugenio, mi consuegro. En cuanto le saquemos hasta el último centavo, nos deshacemos de la vieja esa. Temblaba de pies a cabeza mientras subía de vuelta a mi habitación. A mis 68 años, después de una vida de rectitud y trabajo, ¿cómo había llegado a esto? Pero ellos, en su avaricia, ignoraban un detalle crucial. No sabían que yo, su supuesta víctima, era dueña de un patrimonio de 30 millones de pesos. Y en ese preciso instante, en el silencio de mi cuarto profanado, juré que mi venganza, silenciosa pero implacable, acababa de comenzar. Mi nombre es Sofía Vargas y tengo 68 años. Hace 3, la vida me arrebató a mi esposo, Ricardo, después de una larga batalla contra el cáncer. Ricardo había sido un hombre brillante, un director en uno de los conglomerados más grandes de México, y con una mente aguda para las finanzas, había amasado un considerable patrimonio. Me dejó una cartera de inversiones valuada en 30 millones de pesos y 5 millones más en una cuenta de ahorros. Solo los dividendos anuales me generaban un ingreso de 1.200.000 pesos, una situación de privilegio que me permitía vivir sin ninguna preocupación. Sin embargo, este era mi secreto mejor guardado. Ni mi hijo Mateo ni su esposa Isabel conocían la magnitud de mi fortuna. Pensando en el futuro y en los impuestos de sucesión, había decidido fingir una vida modesta, subsistiendo únicamente con mi pensión mensual de 15.000 pesos. Vivía sola en una casa de 2 pisos en el corazón de Coyoacán, una construcción de hace 30 años que Ricardo y yo habíamos comprado y llenado de recuerdos. Mi rutina era sagrada. Me levantaba a las 6 de la mañana, encendía una veladora junto a la fotografía de mi esposo en la pequeña repisa que le servía de altar y luego me dedicaba a mis plantas. Durante años, también había sido voluntaria en la limpieza de las calles de mi colonia, una actividad que me mantenía conectada con mi comunidad. En el mercado local, todos me conocían como Doña Sofía. Doña Sofi, qué bueno verla. Me saludaba el dueño del puesto de verduras. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes que alegran el barrio, respondía yo, siempre con una sonrisa. Mi hijo, Mateo, tiene 45 años y trabaja como oficinista, un típico godínez en la zona de Santa Fe. Su esposa, Isabel, de 42, trabaja a tiempo parcial en una tienda departamental de lujo. Nuestra relación, al menos en la superficie, parecía cordial. Hablábamos por teléfono una vez al mes, me preguntaba por mi salud y yo le aseguraba que todo estaba en orden. Mamá, ¿cómo estás? ¿Segura que no necesitas nada? Decía siempre, su voz cargada de una amabilidad que ahora me parecía artificial. Mateo profesaba una devoción casi exagerada por sus suegros, Eugenio y Carmen. Cada fin de semana, sin falta, los visitaba en su casa. A mí, en cambio, me visitaba 1 o 2 veces al año. Nunca se lo recriminé. Supuse que era natural que se sintiera más cercano a la familia de su esposa, y como yo siempre le decía que estaba bien, quizás pensaba que no debía preocuparse. Un día, mientras podaba las bugambilias que trepaban por el patio, el destino me jugó una mala pasada. Perdí el equilibrio en la escalera y caí, torciéndome el tobillo con un dolor agudo y cegador. Por fortuna, mi vecina de toda la vida, la señora Elena, me escuchó y corrió a ayudarme, llamando a una ambulancia. Sofía, por Dios. No te muevas. Gritaba, su rostro pálido de preocupación. En el hospital, los rayos X revelaron que no era un simple esguince, sino una fractura leve. El médico, un hombre joven y serio,
me explicó que, a mi edad, los huesos tardan más en sanar y que necesitaría quedarme internada por lo menos 3 semanas. Con el corazón encogido, llamé a Mateo. Mamá, qué susto nos diste. Pero no te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo. Relájate y recupérate, su voz sonó cálida y tranquilizadora a través del teléfono. Sí, suegra, usted no se apure por la casa. Nosotros la cuidamos, añadió Isabel, al fondo. Sentí un profundo alivio. Parecían genuinamente preocupados, y su apoyo me permitió enfocarme en mi recuperación. Gracias, hijos. Perdonen las molestias. ¿Qué dices, mamá? Para eso está la familia. Pobre de mí. En ese momento, no podía ni imaginar que esa fractura era solo el preludio de la prueba más grande y dolorosa de mi vida. A los 3 días de mi hospitalización, Mateo me llamó. Oye, mamá, los papás de Isa están muy preocupados por ti y dicen que quieren ir a echarle un ojo a la casa para que no se quede sola. Qué amables de su parte, hijo. Sí, son muy buenas personas, no te preocupes. Como yo no puedo ir seguido por el trabajo, pensé que sería bueno darles una copia de la llave, por seguridad. Escuché la voz de Isabel de fondo. Sí, suegra, para que usted esté tranquila y se recupere bien, mis papás van a cuidar su casa como si fuera de ellos. La idea me pareció sensata. Era mejor que la casa estuviera habitada a que se quedara vacía, vulnerable a los ladrones. Así que accedí. A través de Mateo, les hice llegar una copia de mi llave. Una semana después, comencé a sentir una extraña inquietud. Durante sus visitas, notaba a Mateo distante, casi evasivo. Mateo, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, mamá. No te preocupes. Sus respuestas eran vagas, sus ojos no se encontraban con los míos. Y entonces, empecé a notar cambios. Su ropa era más nueva, más cara. Llevaba un reloj que nunca le había visto. ¡Qué reloj tan bonito, hijo! Ah, este es una prestación de la empresa. Lo conseguí con descuento, tartamudeó. Una mentira flagrante. Conocía de sobra las quejas de Mateo sobre su trabajo y sabía perfectamente que su empresa no ofrecía ese tipo de prestaciones. Poco después, Isabel dejó de venir a visitarme. Isa también anda muy ocupada con el trabajo, fue la excusa de Mateo. Pero algo no encajaba. Lo más extraño fue la comida que Mateo comenzó a llevarme. Antes, eran platillos sencillos de una fonda cercana. De repente, aparecía con comida gourmet de restaurantes de Polanco. Quería traerte algo rico, mamá, para que te animes. Sus palabras eran amables, pero sus acciones eran incongruentes. Con su sueldo, era imposible que pudiera permitirse esos lujos con tanta frecuencia. La alarma en mi interior sonaba cada vez más fuerte. Un día, recibí una llamada de mi vecina, la señora Elena. Sofía, disculpa que te moleste, pero he visto mucha gente entrando y saliendo de tu casa. ¿Está todo bien? ¿Mucha gente? ¿No se suponía que solo estaban cuidándola? El mal presentimiento se convirtió en una certeza angustiosa. A las 2 semanas, llegó el golpe definitivo. Una llamada de la compañía de luz. Señora Vargas, le hablamos para informarle que su consumo de este mes es casi 3 veces el habitual. ¿Hay algún error? Revisé los recibos en línea desde mi celular, con manos temblorosas. El recibo de la luz había pasado de 800 pesos a 2.400. El del gas, de 600 a casi 1.800. Aterrada, llamé a Mateo. Hijo, los recibos se triplicaron. ¿Qué está pasando? Ah, eso tú no te preocupes. Paga y ya está, respondió, con una frialdad que me heló la sangre. ¿Pero por qué tengo que pagarlo yo? Pues porque los papás de Isa están cuidando tu casa, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer. Es de sentido común. ¿Sentido común? ¿Por qué el consumo era tan desorbitado? ¿Y por qué debía asumirlo yo?
Las preguntas se agolpaban en mi mente, sin respuesta. El día antes de que me dieran de alta, la señora Elena volvió a llamar. Sofía, vi un camión de mudanzas grande frente a tu casa. Estuvieron bajando muchas cajas. Parecía que alguien se estaba mudando. ¿Mudanza? El pánico se apoderó de mí. Intenté llamar a Mateo desesperadamente, pero su teléfono estaba apagado. Con el corazón en un puño y la mente llena de los peores presagios, llegó el día de mi alta. Mateo, que había prometido recogerme, me envió un mensaje de texto a última hora. Surgió algo urgente en el trabajo. Vete en un taxi, por favor. Tomé un taxi a casa. Al llegar a mi puerta, la puerta que había cruzado miles de veces, inserté la llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo, con creciente desesperación. La cerradura había sido cambiada. Presa del pánico, toqué el timbre. Sí, ¿quién es? Respondió la voz de una mujer mayor. Soy Sofía Vargas. Esta es mi casa. Ah, Sofía. Espérame un momento, estoy limpiando. Tuve que esperar 20 minutos en mi propia puerta. 20 minutos de pie, con el cuerpo todavía convaleciente, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Finalmente, la puerta se abrió. Era Carmen, la madre de Isabel. Pásale, me dijo, con un aire de dueña y señora que me dejó sin palabras. Entré en el vestíbulo y mis ojos se posaron en una hilera de pantuflas desconocidas. ¿Y estas pantuflas? Ah, esas las compramos nosotros. Es que en tu casa no había para las visitas. ¿Qué no había? Tenía un juego de pantuflas para invitados perfectamente guardado. Habían sido reemplazadas, así como así. En el armario de la entrada, mis zapatos estaban arrinconados en una esquina, mientras que en el centro lucían zapatos de hombre de piel cara, zapatillas de mujer y hasta tenis deportivos. Era como si una familia entera se hubiera mudado. Llamé a Mateo, exigiendo una explicación. Llegó una hora después, con Isabel a su lado. A ver, mamá, cálmate y te explicamos, dijo Mateo, sin mirarme a los ojos. Mientras estabas en el hospital, mis papás se mudaron aquí para cuidar la casa, explicó Isabel. Pero ya regresé. Supongo que ahora volverán a su casa, ¿verdad? La expresión de Isabel se endureció. La casa de mis papás es muy pequeña, y nuestro departamento también. Tu casa es grande, aquí cabemos todos. Si compartimos los gastos, hasta ahorramos, ¿verdad, mi amor? Claro, es una gran idea, secundó Mateo. Entré en la sala y el mundo se me vino encima. Estaba completamente transformada. La fotografía de Ricardo, mi altar, había sido relegada a un rincón polvoriento. Muebles desconocidos y de mal gusto llenaban el espacio. Todos mis tesoros, los recuerdos de una vida con mi esposo, habían desaparecido. El jarrón que me regaló en nuestro aniversario, la estatuilla que compramos en un viaje a Oaxaca, todo se había esfumado. En su lugar, había adornos baratos y una televisión de pantalla gigante. ¿Y mi televisión? Ah, esa cosa vieja la tiramos. Ya ni se veía bien, dijo Carmen, con desdén. ¿Tirado? Sin consultarme. Era un televisor viejo, sí, pero lo habíamos elegido Ricardo y yo. En la cocina, mi vajilla, la que usé durante décadas, había sido reemplazada por un juego de platos estridentes. Tu vajilla estaba muy viejita y despostillada, Sofía. Compramos esta, más moderna. ¿Cómo se atrevían? Carmen se me acercó, con una sonrisa falsa. Oye, Sofía, tenemos que hablar de los gastos. Sí, añadió Eugenio. Como ahora vivimos todos juntos, hay que dividir las cuentas. A ti te tocan 300,000 pesos al mes. 300,000 pesos. Exclamé, atónita. ¿No se supone que vamos a dividir los gastos? Pues te estamos haciendo el favor de dejarte vivir aquí, ¿no? Es lo justo, dijo Isabel. Además,
Tú tienes una buena pensión y seguro que tienes tus ahorros, intervino Eugenio. Nosotros apenas tenemos para vivir, es normal que tú aportes más. Y comes como pajarito, nosotros todavía estamos fuertes y necesitamos comer bien. ¿Fuertes? Eugenio tenía 73 años y Carmen 71, ambos mayores que yo. Isabel detalló el plan: las cuentas de luz, agua, gas y teléfono las pagas tú completas. De comida, nos das 150,000 pesos al mes. Y otros 150,000 para gastos varios. En total, 300,000. Pero mi pensión es de solo 15,000 pesos. Seguro tienes ahorros de tu marido, dijo Carmen, con una mirada penetrante, como si supiera mi secreto. Estaba atrapada, confundida y humillada en mi propia casa. Lo primero que hice fue buscar a mi amiga Elena. Le conté todo, y su rostro se encendió de indignación. Sofía, eso es ilegal. Es una ocupación indebida. No pueden hacerte esto. Sus palabras fueron un bálsamo, un rayo de esperanza. Pero al día siguiente, descubrieron que había hablado con ella. Mamá, ¿por qué andas contando chismes a los vecinos? Me recriminó Mateo. ¿Por qué hablas mal de tu familia? Añadió Isabel. Sofía, eres demasiado sensible. Si no te gusta, te puedes ir, sentenció Eugenio. Me prohibieron salir sin su permiso. En mi escritorio, encontré una nota: no se te olvide pagar los 300,000 pesos. La humillación definitiva llegó cuando intenté volver a poner la foto de Ricardo en su lugar. ¡Ay, quita eso! Estorba, dijo Carmen, con crueldad. Ya estás vieja para andar pensando en los muertos. Preocúpate por los vivos. Mamá, por favor, coopera para que vivamos a gusto. No eres una niña, compórtate, dijo Isabel, mientras guardaba la foto de mi esposo en un armario. Caí de rodillas, sola en mi habitación, llorando en silencio. Ricardo, perdóname, susurré. Mi vida se convirtió en una prisión. Me servían la comida por separado. Mientras ellos disfrutaban de banquetes preparados en mi cocina, a mí me daban un poco de arroz y frijoles. A tu edad no es bueno comer mucho, decía Carmen con falsa solicitud. Me obligaban a bañarme después de la medianoche. Los viejos ensucian el agua, así que te bañas al final, me espetó Carmen, ella, que era mayor que yo. Si veía la televisión en mi cuarto, se quejaban del ruido, pero ellos veían programas a todo volumen hasta altas horas de la noche. Empezaron a abrir mi correspondencia. Sofía, te llegó otro estado de cuenta del banco. Tienes bastante guardado, ¿eh? ¿No piensas compartir con la familia? Me prohibieron hablar por teléfono con mis amigas. No pierdas el tiempo con gente de fuera, decía Mateo. Querían aislarme por completo. Y lo peor de todo, entraban en mi cuarto y revisaban mis cosas. Un día, desapareció una caja con las cartas que Ricardo me escribió. Yo no sé nada de eso. ¿Para qué guardas cartas de un muerto? Dijo Carmen, sin inmutarse. Fue entonces, una noche, cuando los escuché desde la escalera. Sus voces, llenas de codicia, planeando mi futuro en un asilo barato mientras se repartían mi patrimonio. Escuché a mi propio hijo, Mateo, aprobar el plan. Se repartirían el botín después de vendieran mi casa. Esa vieja debe tener una fortuna guardada. La voz de Eugenio. El esposo era un pez gordo. Seguro tiene acciones, inversiones, algo más que la pensión y los ahorros. Revisemos su cuarto otra vez, quizás tenga una caja fuerte escondida, sugirió Isabel. Mamá es buena actriz, dijo Mateo, y esa fue la frase que me rompió el corazón. Se hace la pobre, pero seguro es millonaria. Si es así, podemos exprimirle mucho más. Me di cuenta de que no solo era su prisionera, sino su proyecto de inversión. Pero mientras el miedo me atenazaba, una llama de furia comenzó a arder en mi interior. Miré la foto de Ricardo que había logrado rescatar. Ricardo, mi amor, pensé, ha llegado el momento de usar la inteligencia y la fortuna que me dejaste.
A la mañana siguiente, me transformé. De cara a ellos, era la madre sumisa y derrotada. Pero en secreto, había comenzado mi contraataque. Accedí a mis cuentas en línea y confirmé los gastos desorbitados, guardando capturas de pantalla como prueba. Investigué las implicaciones legales de que hubieran cambiado la cerradura. La casa estaba a mi nombre, ni siquiera mi hijo tenía derecho a hacerlo. Empecé a grabar sus conversaciones abusivas con una pequeña grabadora que siempre llevaba en el bolsillo de mi bata. Con la excusa de un paseo, fui a ver a Elena. Sofía, lo que te están haciendo es un delito. Se llama despojo. Puedes denunciarlos. Elena, que había trabajado en el gobierno, me dio la confianza que necesitaba. Días después, visité a un prestigioso bufete de abogados. Le conté todo al abogado, presentándole mis pruebas. Señora Vargas, esto es un caso claro de ocupación ilegal y abuso. Podemos proceder con una demanda de desalojo y exigir una compensación por daños y perjuicios. Entonces, le revelé mi secreto. Además, abogado, mi esposo me dejó un patrimonio de 30 millones de pesos en inversiones. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. Con esos recursos, señora, las opciones son ilimitadas. Salí de ese despacho sintiéndome poderosa. Fui al banco y blindé mis finanzas. Bloqueé el acceso de terceros a mis cuentas y cambié la cuenta donde se depositaban los dividendos. El gerente, al ver la magnitud de mi patrimonio, me ofreció los servicios de banca privada. Por primera vez, sentí el verdadero peso de mi posición. Obtuve un certificado notarial que acreditaba mi plena capacidad mental, anticipándome a cualquier intento de declararme incompetente. Con la excusa de una cita médica, visité Residencial Vistas del Bosque, una residencia de lujo en Lomas de Chapultepec. La cuota de entrada era de 8 millones de pesos, y la mensualidad de 45,000. El lugar era un paraíso, suites elegantes, restaurantes de alta cocina, spa con aguas termales, una biblioteca con miles de volúmenes. Aquí viven exdiplomáticos, académicos, gente de su nivel, me dijo la directora. Después de todo lo que he sufrido, pensé, merezco vivir el resto de mi vida con dignidad. Firmé el precontrato. ¿El pago será en una sola exhibición? Sí, no hay problema. Luego, contacté a una inmobiliaria. La casa es vieja. Si la demuele y vende el terreno, obtendrá un mejor precio y será más rápido. La demolición era la solución perfecta para asegurarme de que no pudieran volver. El costo, 250,000 pesos, era insignificante. ¿Cuándo pueden empezar? La próxima semana, si usted gusta. Con mi abogado, inicié el proceso para desheredar a Mateo, alegando maltrato y abuso. Redacté un nuevo testamento, legando toda mi fortuna a una fundación de beneficencia. Ni un solo peso para mi hijo. En 2 meses, mi fortaleza legal era inexpugnable. Durante ese tiempo, interpreté mi papel a la perfección. Sophie, ya casi es fin de mes, ¿nos das lo de la mensualidad?, preguntaba Carmen. Claro que sí, respondía yo, con una sonrisa, mientras por dentro contaba los días para su caída. El día de llegó. Voy al hospital, a una revisión, anuncié, saliendo de casa con una pequeña maleta. Por supuesto, era mentira. Me dirigí a mi nuevo hogar, donde me esperaba un desayuno con vista al bosque. 30 minutos después, un batallón de trabajadores y un camión de demolición llegaron a mi casa en Coyoacán. Tenemos órdenes de demoler el inmueble. Por favor, desalojen la propiedad de inmediato, anunció el capataz. Esto es un error. No pueden hacer esto, gritó Eugenio. Tenemos un contrato firmado por la propietaria, la señora Sofía Vargas. Carmen, histérica, gritaba, ¿dónde está Sofía? Llámale. Eugenio llamó a Mateo. Mateo, ven rápido. Están tirando la casa. Mateo llegó corriendo, pálido y desencajado. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué está pasando aquí? Isabel también llegó, al borde de un ataque de nervios.
Llama a tu mamá, ahora. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Mateo. Desde la comodidad de mi suite, respondí con calma. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cómo que demoler la casa? Hago lo mismo que ustedes, hijo. Se mudaron sin consultarme, yo demuelo mi casa sin consultarles. Un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Ese es su problema. Ustedes cometieron un delito al ocupar mi casa ilegalmente. Pero somos familia. ¿Familia? Mi voz se quebró de ira. Los escuché. Los escuché planear cómo me meterían en un asilo para robarme todo. Y lo grabé. Escuché cómo decían que podían exprimirle más a la vieja. ¿Eso es ser familia? Me exigieron 300,000 pesos al mes mientras ustedes se daban la gran vida. Me humillaron, me aislaron, tiraron los recuerdos de tu padre a un rincón. No, Mateo, ustedes no son mi familia. He hablado con mi abogado. Cualquier comunicación futura será a través de él. Colgué el teléfono. Sentí una paz inmensa, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando. Mientras la maquinaria pesada comenzaba a derribar las paredes de la que fue mi casa, mi hijo, su esposa y su suegro se quedaron paralizados en la acera, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Mi nueva vida, en cambio, acababa de empezar. En mi nuevo hogar, coloqué la foto de Ricardo en un lugar de honor. Mi amor, susurré, por fin puedo volver a ser feliz. A través de mi abogado, les llegó una carta documento, una demanda por daños y perjuicios por la ocupación ilegal, una orden de restricción prohibiéndoles cualquier contacto conmigo, y la notificación oficial de que Mateo había sido desheredado. Toda mi fortuna sería donada. Mateo volvió a llamar, desesperado. Mamá, hablemos. Reconozco que nos equivocamos. Pero fue culpa de los papás de Isabel. Ah, sí. Pero tú también me exigiste dinero. Tú también te quedaste callado mientras me maltrataban. Mamá, por favor, no dones la herencia. Es mi dinero. Y haré con él lo que me plazca. Tú ya no tienes nada que ver. Ya no soy tu madre. Colgué. El pequeño departamento de Mateo era insuficiente para 4 personas. La tensión explotó. Echó a sus suegros a la calle. Eugenio y Carmen terminaron viviendo en un parque, hasta que los servicios sociales los encontraron y los llevaron a un albergue público. La relación de Mateo e Isabel se envenenó. Discutían constantemente por dinero. Perdimos 30 millones de pesos por tu culpa, gritaba Mateo. Si hubieras tratado mejor a tu madre, respondía ella. En su trabajo, la historia se supo y lo tacharon de mal hijo, cerrándole cualquier posibilidad de ascenso. Isabel tuvo que empezar a trabajar a tiempo completo para poder llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi vida florecía. Hice nuevos amigos en la residencia, disfrutaba del spa, de la comida deliciosa, de la lectura. Descubrí la libertad de vivir sin ataduras familiares tóxicas. Un año después, el terreno de mi antigua casa se vendió por un precio superior al esperado, 7 millones de pesos, que también doné. El abogado me informó que Mateo e Isabel habían solicitado pagar la compensación por daños en cuotas mensuales de 5,000 pesos durante 17 años. Rechace la oferta, le instruí. Quiero el pago en una sola exhibición. No habrá piedad. En la residencia, me convertí en consejera voluntaria. Escuchaba a otros residentes con problemas familiares similares. Mi hijo me quitó toda mi pensión, me confesó una anciana de 80 años. Pero es mi familia, ¿qué puedo hacer? Eso es abuso económico, le dije. Usted puede tomar acciones legales. La familia no es una excusa para el maltrato. Le conté mi historia. La mujer lloró, pero esta vez, de esperanza. Gracias, Sofía. Me ha dado el valor para luchar. Una noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi balcón, un vecino, un exdiplomático, se me acercó.
Señora Vargas, siempre la veo tan serena. La envidio. Gracias. Siento que por fin he recuperado mi vida. Romper con la familia debió ser una decisión muy dura. Lo fue. Pero no me arrepiento. Aprendí que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el corazón. Y ahora, dije, mirando a mi alrededor, al comedor donde mis amigos reían, creo que esta es mi verdadera familia. Miro al cielo del atardecer y hablo con mi esposo. Ricardo, el patrimonio que me dejaste finalmente lo estoy usando para mí, para ser feliz. Mi segunda vida, iniciada a los 68 años, es plena y vibrante. He aprendido que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para defenderla. Y si alguien que escucha mi historia está sufriendo una situación similar, quiero decirle, no se rindan. Preparen su defensa, busquen ayuda legal y reclamen la vida que merecen.